Aquí una vez más, con saludos muy cálidos y un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias que desde hace más de un año y medio están escuchando el rincón literario del programa por radio o vía Facebook, ahora también en versión ilustrada y en YouTube desde marzo pasado, iniciativa visual para estos tiempos de pandemia. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de la producción narrativa de mi Paraguay natal, Xeretamí, Paraguay. El cuento escogido para hoy se titula Pincho y el escritor teatrero y es de Mara Raquel Villalba, socia muy activa de la Academia Cultural Julio Correa de Luque, ciudad con que se identifica totalmente ya que vive allí desde niña, cuando emigró de Concepción con sus padres en 1970, hace ya medio siglo. Su amor por la ciudad de Luque se ve reflejado, literariamente hablando, en varios textos incluidos en su primer libro de cuentos y relatos, Recuerdos de la Cuadra Colonial de 2016, y también en Pincho y el escritor teatrero, el relato escogido para el rincón radial de hoy. Este cuento no está incluido en Recuerdos de la Cuadra Colonial, sino que apareció en forma de plaqueta con solo ese texto en 2018 y es de esa versión publicada hace un par de años, de donde proviene mi lectura de hoy. Pincho y el escritor teatrero está narrado en primera persona, desde la perspectiva del recuerdo y la impresión que le causó a la autora narradora su primera visita al Museo Julio Correa de Luque. El resto es una recreación imaginada muy ingeniosa y realista de lo que pudo haber sido la vida de Pincho, el perro de don Julio Correa, que acompañó a su amigo y amo hasta la muerte. Cuando le pedí a Mara que comparta con nosotros la génesis, el cómo nació la idea para este relato, me contó lo siguiente, y la cito textualmente. Nació del impacto emocional y la admiración, primero al escritor Julio Correa y luego de lo enternecedor de la historia de su mascota, Pincho. Mezclé ficción con las anécdotas verídicas que circulan sobre Pincho y que se pueden encontrar, por ejemplo, en algunas páginas de Facebook. Imaginé al escritor caminando con el perrito Pincho por el pueblo de Luque, con su compañía de teatro, y le inserté las anécdotas conocidas del mismo. El perro existe en el Museo Julio Correa. Siempre me interesó. Lo miraba admirada. Fin de esta cita. El párrafo final de Pincho y el escritor teatrero, y esto les adelanto yo, más parece una crónica periodística que parte del cuento. Me llamó la atención ese cambio de tono y perspectiva, y le pregunté a Mara si por qué decidió agregar esa nota final que describe lo que hizo la viuda de Julio Correa, embalsamar el cuerpito de Pincho para asegurar su perpetuidad en el museo. Ella me contestó así, y otra vez la cito. Siempre recuerdo a su gran compañera, doña Georgina Martínez de Correa, mentora de este gran museo y siempre con gran deseo de perpetuar todo lo de su marido. Es admirable cómo conservó todos sus enseres. Fin de las citas de Mara. Y ahora les cuento yo por qué elegí leer este cuento sobre Pincho justamente hoy y no antes o después. Es que ayer, 24 de septiembre, se cumplió un año de la muerte de Dante, nuestra mascota familiar y probablemente el perrito más mimoso, mimado, querido y querible de todo el entorno geográfico y humano que él conoció, donde vivió
y paseó y visitó y convivió con amigos y vecinos y sus mascotas respectivas. Dante fue un perrito feliz, querido y admirado, incluso por amigos virtuales y por mis estudiantes de la universidad que solo lo conocieron por fotos o videos en mi muro de Facebook o en ejemplos que usé en clase. Breves descripciones y narraciones que usé como ejemplos de cómo estructurar una descripción, por ejemplo, o cómo narrar una anécdota en base a datos conocidos que podían ser los de una mascota de la familia. Y claro, esa fue siempre una tarea favorita de descripción oral o escrita, siempre ilustrada entre mis estudiantes. Así que no es una coincidencia el que hoy les esté leyendo Pincho y el escritor teatrero. Es algo muy deliberado, que lo vengo pensando desde hace bastante tiempo, y mi lectura va dedicada y en memoria de nuestro Dante Faith Méndez, que no está en ningún museo como Pincho, ni tiene un monumento o una película dedicada a él, como el Hachiko japonés, inmortalizado en la película Siempre a tu lado, con Richard Gere, pero que no obstante vive en el recuerdo de sus seres queridos y está omnipresente en la memoria y el corazón de todos nosotros, su familia y sus amigos, hoy, mañana y siempre. Y con estos comentarios, incluyendo los de la autora, de cómo nació su relato, y los míos del por qué les estoy leyendo hoy este cuento, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del cuento que sigue en el audio número 2, Pincho y el escritor teatrero. Y aquí va el cuento de Mara Raquel Villalba, titulado Pincho y el escritor teatrero. Una mañana soleada pasé por la desteñida casona del escritor Correa y allí descubrí la figura de un hermoso perrito llamado Pincho. Esbozaba historias increíbles que calaron hondo en mi corazón de niña. Estaba tieso, bien embalsamado, con la cavidad oral semiabierta, de la cual apenas sobresalían dientes que perfilaban una tímida sonrisa. Los ojos negros de bolitas malgastadas parecían mirar su horizonte eterno. Pincho era un perro de color blanco y manchas negras, menudito. Quedó eternizado en la casona Museo Correa de Luque. No sé si me gustó más por ser bicolor, blanco y negro, o lo cómico de su cola recortada y sus orejitas negras, o por su bonita historia de vida perruna y de fidelidad a su amo. Aquel manso cachorro nació en un lugar suburbano del pueblo de Luque. Sus orígenes biológicos eran desconocidos. Su raza híbrida no estaba bien definida. Había sido abandonado muy pequeño en el antiguo mercado del municipio, donde sus amigos eran las numerosas gallinas, bueyes de las carretas y asnos de las tradicionales chureras, que tiraban pedazo de patacué, churas, vísceras que se convertían en suculento alimento. Para varias jaurías de perros abandonados que recalaban en el lugar, el mercadillo era el sitio ideal para estos animalitos sin dueños, pues allí era fácil hallar comida, como si existiese un dios aparte para todos ellos. Además, el tipo de raza no era lo importante. Su riqueza consistía en la forma de socializar, su carácter amigable. De panza se tiraban al prado y se sacudían en el cercano arenal. De pronto la suerte del perrito desvalido cambió. Un lugareño humanista, poeta y teatrero pasaba propiciamente por las céntricas y coloridas plazoletas del mercado mercantil, donde toda la gente compraba sus enseres alimenticios, y lo vio, quedando totalmente prendado del can.
El animalito indefenso que vivía recorriendo de punta a punta la cuadrícula de la plaza luqueña estaba en su día feliz. Encontró a su dueño de corazón. El bohemio escritor don Julio lo bautizó con un nombre peculiar, Pincho. Fue una mascota libre en su nuevo hogar y pasó a vivir en las afueras del pueblo, en la amplia casona familiar color terracota de corredor yeré. Yeré significa que da vuelta toda la casa. Y sótano, con hermoso patio. El lugar estaba rodeado de mucho verde. Parraleras trenzadas y frondosas plantas de mango rosado. Frondosas plantas de mango rosado. Es terrible este yaguaí, este perrito chico, decía don Julio. Mangonea todos los días detrás de las aves de corral. Cuando ve un sapo, ladra sin cesar. En los días de lluvias entra al sótano, cucha profunda donde se refugia del agua. La casona era un lugar habitual de saltimbanquis y teatreros que coqueteaban con la mascota más mimada de la famosa compañía. Fácilmente, en un descuido, Pincho se escapaba a dar un paseo por las calles laterales de arena, pasando debajo de las alambradas, visitando quizás a alguna enamorada perruna. Recorría con deleite todo el Tapepoí de su entorno, Tapepoí en calle Angosta. Entonces, reponía con deleite todo el Tapepoí de su entorno, ladrando a todo su vecindario. ¡Guau, guau! El almacenero Polí le ofrendaba una empanadita. Iponaco Yaguá, decía. Iponaco Yaguá, es lindo este perro, decía. La joven Mirna Veneroso, su vecinita, le daba cosquillas en las orejas y mucho cariño. En su mágico hogar, Pincho era muy feliz y se posicionó rápidamente. Creció traviesa la mascota, y cuando doña Georgina llamaba para comer a toda la troupe de la gran compañía teatral Correa, Pincho brincaba y se presentaba en primera fila, ladrando sin cesar. Era rápido como el viento. Na Pepe Oujina Pincho. Ahí está viniendo Pincho, decía don Julián. En los calurosos veranos acompañaba el entorno de su amo, quien tomaba tereré bajo la sombra de la fresca parralera que en diciembre daba cuantiosas frutas de uvas, escoltados de otros lideratos, vecinos y amigos. Otra de sus tareas consistía en ir corriendo de salto en salto a escoltar a su dueño a la vetusta y espaciosa estación de trenes movidos a leña, construida de adobes y pintada en color amarillo azufre, donde don Julio abordaba el único medio de transporte, el tren, que lo llevaría a la cercana capital. Durante el viaje, el escritor, inspirado, borroneaba poemas al dorso de las boletas de contravención municipal de su trabajo, en la ilustre comuna de Asunción. Pincho sabía de memoria el camino de regreso. Siempre lo esperaba contento al ver la figura de Correa con su caminar cansino, regresar a la casona volviendo de ensayos teatrales y de las tertulias con el grupo Araitú. La mascota resistía el calor tropical del verano y el frío viento sur del invierno paraguayo. En su cálida cucha del sótano, con tragaluces redondos a desnivel ubicados estratégicamente bajo el piso de ladrillos cuadrados del edificio. Así las cosas, los lazos del escritor con el can se habían afianzado notablemente. Un triste día, don Julio ya no pudo más con su carga de injusticias mundanales y enfermó repentinamente. Pincho, muy inquieto, había aullado toda la noche, signo de mal augurio.
su último alarido a la misma hora de expiración de su señor. Esa fría madrugada fue testigo con don Optaciano de la muerte del amigo y se despidió del escritor con dolorosos gruñidos y ladridos. Fue el primero que saltó a la antigua carroza fúnebre, cuando salió de Luque rumbo al Teatro Municipal de Asunción, donde se le rindió honores póstumos. Estuvo firme en su velorio bajo el féretro de su querido dueño, esperando la hora de partir al cementerio de la Recoleta. Todos los presentes en ese triste momento admiraron la fidelidad y el dolor de Pincho. Cumplió cuasi religiosamente hasta el último minuto, con el episodio luctuoso cuando se despidió del escritor, aquel a quien había custodiado en vida y que fue objeto de su amor perruno. Los días del frío invierno de agosto, octavo mes del calendario, llegaron nuevamente a la casona. Aquel día doña Georgina, mientras barría y barría su amado patio, encontró agazapado al perrito. Parecía dormido bajo la sombra y entre las hojarascas del mangal. Lo llamó una y otra vez. ¡Pincho! ¡Pincho! Le tocó con su escoba de yuyos duros y éste no se movió. El fiel amigo del hombre estaba durmiendo el sueño eterno. Había partido al lugar donde van las mascotas cuando mueren. Dime, ¿dónde van las mascotas cuando mueren? Hoy el perrito blanco y negro Pincho perdura para siempre gracias a la genial idea de la esposa del escritor, doña Georgina Martínez, quien lo embalsamó para perpetuar su historia. El Museo de Julio Correa en Luque es el sitio en el cual vive y revive su agraciada fábula de afectos y cariño fiel. Fin del cuento. Y aquí van los datos biobibliográficos para Mara Raquel Villalba C. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse probablemente a principios del año que viene. Mara Raquel Villalba C. nació en Concepción en 1958. Narradora y poeta. Miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas, de la Sociedad de Escritores del Paraguay y de la Academia Cultural Julio Correa de Luque. Mara Raquel Villalba es autora hasta la fecha de 2 libros de cuentos y relatos. Recuerdos de la Cuadra Colonial, publicado en 2016, y Como naranjas verdes, contra viento y marea, ahora en imprenta, a publicarse quizás en octubre de este año. También publicó 2 plaquetas de poesía, 1998 y 2003, y una de cuento con el relato Pincho y el escritor teatrero, en 2018. En el año 2014 dio a luz Rescate del Patrimonio Cultural Inmueble de la ciudad de Luque, libro sobre las casonas antiguas del microcentro de Luque. Tiene además poemas y cuentos incluidos en antologías y publicaciones colectivas como Mujeres y sus plumas 3, Antología Poética Internacional, que salió en 2017, y la reciente antología Cuentos y Poemas alrededor del Sol, publicada la semana pasada, en 2020.